a nuestras autoras para que pues nos vayan un poco explicando este documento y que también la audiencia en casa pueda conocer sobre este documento y también tienen la oportunidad de descargarlo y leerlo desde nuestra página de Somos Innovación. Listo, Luis, muchísimas gracias. Voy a proceder a compartir pantalla. Igual me confirman. Quiero que se pueda ver en pantalla completa. ¿Se puede ver, por Sí favor? se Me ve, dice. sí se ve, Carla, Listo, sí. entonces, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias también, Luis, por la presentación. Este artículo es sobre el doble filo que tienen las CBDCs y vamos a hacer un análisis justamente de los riesgos y el futuro financiero. Entonces, tenemos que entender que las monedas digitales de los bancos centrales han emergido como una de las tendencias más comentadas dentro del ámbito financiero. Son una nueva forma de dinero digital que están emitidas y respaldadas por los bancos centrales y lo que prometen es revolucionar la forma en la que nosotros interactuamos con el sistema financiero. Sin embargo, estas monedas digitales también presentan una serie de riesgos, que es lo que nosotros vamos a examinar, además de los desafíos que se deben considerar de forma cuidadosa antes de su implementación de forma generalizada. Listo. A ver. Listo. Entonces, vamos a observar, vamos a ver un poco sobre los riesgos de la implementación de las CBDCs. En este sentido, tenemos que, por un lado, está la pérdida de la privacidad. También están ciertos riesgos cibernéticos, el impacto que esto puede tener dentro de la banca tradicional, así como la estabilidad monetaria. ¿De qué forma nosotros dentro del artículo hacemos mención justamente sobre la modernización financiera y las controversias, teniendo como punto inicial que los bancos centrales tienen este mandato de velar por la estabilidad monetaria y financiera, haciendo uso de diversos instrumentos de la política monetaria? ¿Como cuál? Como principalmente, o sea, en este caso, la emisión del dinero, que es lo que más se conoce. En esta misma línea también tenemos a las criptomonedas que en los últimos años han puesto en debate la participación de los bancos centrales en la emisión de dinero de forma digital. Entonces es ahí donde surgen las monedas digitales del Banco Central que se reflejan como monedas de curso legal. Así también tenemos ciertos cuestionamientos. ¿De qué forma? Del carácter del control gubernamental. ¿Por qué razón? Porque ya según Harvard Business Review, el 90% del dinero que circula es digital y las CBDCs están cobrando mayor importancia en el ámbito internacional. Entonces nos surge también una pregunta que se aborda en el artículo y es, ¿por qué se quiere emitir monedas digitales? Y aquí están ciertos beneficios, ¿como qué? Como la aparente reducción de los costos y tiempos de transacción, una mayor inclusión financiera, el acceso ilimitado a servicios bancarios y también contrarrestar la actividad criminal. ¿Mediante qué? Mediante la creación de registros y rastros digitales. Ya vamos a ver ciertos puntos de inflexión que existen sobre esto que acabo yo de mencionar. ¿Existen críticas a la implementación de esta moneda? Por supuesto, porque tenemos una vulneración a la privacidad, que esto puede existir claramente. También tenemos el tema de la gobernanza, por otro lado, la privacidad de los datos y la confidencialidad de los mismos. Y como último argumento, la confianza que puede tener la población con este nuevo medio de cambio. Entonces, tenemos. Vamos aquí, bueno, y tenemos la pérdida de la privacidad, los riesgos cibernéticos, el impacto en la banca y finalmente la estabilidad monetaria. Vamos a seguir.
Entonces tenemos también que las CBDCs y la ilusión de una solución. Aquí empieza pues ya la parte más analítica, el desarrollo del artículo. Y en primer lugar tenemos la inclusión financiera como un mito de acceso universal. ¿Por qué razón? Porque esto ha sido presentado como una especie de beneficio. Sin embargo, ignora cuestiones fundamentales de educación financiera y alfabetización digital que no toda la población tiene acceso. Entonces, aquí tenemos un problema como la falta de comprensión de cómo utilizar y gestionar las CBDCs y que esto limitaría realmente su verdadero alcance. Por otro lado, tenemos los costos de transacción. Simplificación, pero no eliminación. ¿En qué sentido? En que estas nuevas monedas, como ya lo había mencionado, aparentemente reducirían ciertos costos relativos al flujo de efectivo y a la intermediación financiera. Pero por otro lado, hay que considerar la infraestructura tecnológica que se requiere para respaldar este funcionamiento, lo cual incluye los sistemas de seguridad cibernética y las actualizaciones constantes para evitar las vulnerabilidades. Esto terminaría recayendo y creando nuevos costos dentro de los usuarios y obviamente dentro del sistema financiero en general. Entonces, realmente no simplifica los costos. Ya cuando lo analizamos de una forma mucho más macro, nos damos cuenta que se generan mucho más gastos. Y por otro lado, tenemos la estabilidad monetaria, que son los retos a largo plazo. Como ya se ha mencionado, las CBDCs permitirían una mayor supervisión y regulación del sistema financiero, pero también amplía los riesgos sistémicos. ¿En qué sentido? La migración de los depósitos de las hacia las CBDCs, o sea, de los bancos tradicionales, alteraría el equilibrio entre qué, entre la oferta y la demanda del crédito. Por otro lado, la posibilidad de que las CBDC se conviertan en monedas de reserva o de pago transfronterizo tendría un impacto dentro de la soberanía de las naciones. ¿Por qué razón? En la gestión puntual de las políticas monetarias. Entonces, esto sería obviamente pues muy complejo, la coordinación de políticas monetarias y la respuesta a shocks económicos globales, así como podría generar tensiones entre la necesidad de una estabilidad monetaria y la realidad de la economía global. En otro punto del artículo tenemos que se generarían ciertos problemas y desafíos. En primer lugar, tenemos los riesgos a la privacidad financiera. Respecto a los riesgos de la finalidad de la privacidad financiera, tenemos que se podría permitir un mayor control, o sea, el generar las CBDCs, un control del gobierno sobre las transacciones financieras de los ciudadanos. Entonces, ¿esto en qué se traduciría? Se traduciría en la pérdida de la libertad financiera, además de un incremento en la vigilancia gubernamental y obviamente un aumento dentro de la desigualdad. Por otro lado, tenemos los desafíos tecnológicos y la ciberseguridad. Aquí tenemos que las CBDCs son vulnerables a ataques cibernéticos, lo que puede resultar en la pérdida de fondos, en la interrupción del sistema financiero y, por supuesto, en la erosión de la confianza en el sistema financiero digital. Esto ya considerándolo desde el impacto que podría tener en la población. Por ende, la implicación directa es la pérdida de confianza en el sistema financiero digital, este aumento de los riesgos para los consumidores dentro de la economía nacional y evidentemente posibles crisis financieras. Y por último, tenemos el impacto en la banca tradicional sobre el desplazamiento y la competencia. En este caso, las CBDCs podrían socavar la posición de los bancos comerciales tradicionales, lo que podría conducir a una mayor concentración del poder financiero en manos de los bancos centrales. ¿Cuál es la implicación en este caso? La pérdida de empleos, el aumento de la desigualdad, la reducción de la competencia en el sector financiero.
De aquí en adelante, nuestra compañera Lucía nos va a explicar, pues, y complementar un poco más el artículo. Lucía. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a continuar explicando un poco los riesgos que están asociados a las CBDCs. Y bueno, Carla ya nos está dando una pequeña introducción a algunos de estos riesgos de una mención. Sin embargo, ahora en el artículo ahondamos aún más en la descripción de estos, ¿no? Y los explicamos con mayor detalle. Uno de los principales riesgos es la fuga de depósitos, que de una u otra manera va a llevar a la desintermediación bancaria. ¿Qué quiere decir esto, no? Que los bancos comerciales van a enfrentar una fuga de depósitos, es decir, que los ciudadanos van a llegar a preferir mantener sus fondos en CBDCs. ¿Por qué? Porque ofrecen tasas de interés mucho más altas a menores costos de transacción, lo cual va a tener como un resultado que los bancos comerciales van a enfrentar una reducción de los depósitos que tienen, ¿no? Esto va a limitar la función de los mismos bancos en cuanto a la movilización de capital para las inversiones. Entonces, es contraproducente y va a afectar significativamente a la estabilidad y la salud general del sistema financiero. Entonces, esta fuga de depósitos va a decantar en una implicancia en la salud del mismo sistema financiero. Por otro lado, tenemos la desintermediación financiera, que, como estaba mencionando anteriormente, las CBDCs pueden llegar a reducir la necesidad de que se otorgue este servicio de intermediación financiera, lo cual va a debilitar necesariamente al sistema bancario tradicional, em, y por lo tanto a la salud del mismo sistema financiero. Después, pasamos a los desafíos para la política monetaria. Bueno, el Banco Central tiene la función de dar cierta estabilidad monetaria a los países y enfrenta estos desafíos que están relacionados a controlar la oferta de dinero, ya que llega a ser un sistema mucho más complejo y dinámico, que si no se tiene un manejo adecuado con las herramientas y como mencionaba Carla en algún momento con los sistemas de seguridad, van a tener un efecto adverso a poder controlar la política monetaria, que es uno de los mandatos principales del Banco Central. Después tenemos la pérdida de autonomía monetaria. Esto se refiere a que puede aumentar la influencia que se tiene a nivel internacional y a que muchos de los países pueden llegar a usar estas CBDCs para realizar transacciones que vayan más allá de las fronteras del mismo país sin necesidad de un servicio financiero que suelen dar los bancos comerciales, o de convertir las monedas de una moneda a otra, ¿no? Es decir, ya no va a haber esta necesidad de que pase por el banco, sino simplemente va a ser la transacción de manera libre, lo cual también ciertamente puede complejizar el control que se tiene sobre la misma masa monetaria. eh, y sería más sensible a un fenómeno inflacionario, porque sería mucho más complicado poder tener un control. Em, bueno, pasamos a los peligros de la estabilidad financiera y económica. Ciertamente, las CBDCs tienen un impacto peligroso sobre la estabilidad financiera, como lo hemos podido evidenciar en puntos anteriormente mencionados, y también en la economía. Para empezar, tiene un impacto en la confianza. Las CBDCs pueden estar bien reguladas, pero también está el peligro de que no lo estén. En caso de que no estén bien reguladas, o si se implementan de una manera apresurada, sin una planificación muy clara y establecida, entonces pueden conducir a una reducción de la inversión y del crecimiento económico. ¿Por qué? Porque puede ser que genere un efecto adverso en la confianza de las personas, es decir, que no llega a haber un respaldo en cuanto al sistema bancario y se prefiere el sistema financiero tradicional. Entonces lo que hacen es simplemente guardar el dinero y no invertirlo ni impulsar un crecimiento económico. Por otro lado están las fluctuaciones abruptas, que hacen referencia a que las CBDCs podrían ser más volátiles que las monedas tradicionales. Esto porque, como lo estábamos mencionando hace rato, no habría un control o una barrera que vaya a regular de una u otra manera la oferta y la demanda, sino habría una mayor libertad en cuanto a la generación de estas monedas y también en cuanto al intercambio a nivel internacional.
Por otro lado, tenemos los riesgos sistemáticos, que nos indican que una CBDC se puede convertir en un activo dominante, pero hay que tener cuidado, ¿no? Porque pueden ser muy fácilmente manipulables y podría tener un impacto significativo negativo en la economía global, ya que son frágiles a la manipulación. Y ahí hay que tener mucho cuidado con la independencia que en teoría tienen los bancos centrales y bueno, lo rígida que tendría que ser esta posición en cuanto a esta independencia para que no se sufra de una manipulación, especialmente política, que decante en, en preservar regímenes populistas. Y bueno, algo que es importante entender y enfatizar es que hay ciertas diferencias que se tienen entre una CBDC y una banca virtual. La primera es que las CBDC son emitidas y respaldadas por bancos centrales, mientras que la banca virtual se basa en instituciones financieras privadas que operan con capital y depósitos. Es decir, una primera diferencia a grandes rasgos eh, de las CBDCs y las bancas virtuales es que las CBDCs son emitidas, mientras que las bancas virtuales simplemente se dedican a operar con lo que ya se tiene como capital y depósito. Por otro lado, tenemos en cuestión de naturaleza y uso, siendo que las CBDC son monedas digitales que sirven como medio de pago y unidad de cuenta, mientras que la banca virtual se enfoca netamente en la gestión de fondos, transacciones y servicios financieros digitales. Después tenemos el impacto en la economía. Por un lado, las CBDCs tienen la capacidad de poder potenciar y transformar el sistema financiero y por lo tanto también la economía global, mientras que la banca virtual está diseñada netamente para mejorar la eficiencia y la comodidad de los servicios financieros, porque no están relacionados a la emisión, sino simplemente a la distribución y al manejo de la presentación de este servicio. Y finalmente en el texto citamos algunas conclusiones que son importantes de considerar. Entre estas está que, bueno, las CBDC son parte de la innovación financiera. Por lo tanto, es esencial que se promueva una innovación financiera que vaya a facilitar la evolución de los sistemas monetarios, pero no tiene por qué realizarse en expensas de la estabilidad y seguridad. Es decir, que se tiene que hacer un análisis profundo y ver el equilibrio siendo muy cuidadosos entre la innovación y la prudencia financiera, con el objetivo de poder lograr promover el bienestar de las personas y la preservación sobre todo de la libertad individual. Entonces, es algo con lo que hay que tener cuidado. Ciertamente es debatible, pero son cuestiones que ya se están poniendo en curso, entonces simplemente hay que ser críticos y intentar hacer respetar las libertades individuales de las personas y también el derecho a la privacidad que tienen. Por otro lado, es importante hablar de las criptomonedas descentralizadas. Esto quiere decir que, bueno, o sea, las criptomonedas como la Bitcoin y Ethereum representan una alternativa a las CBDCs y que se puedan operar en estas redes blockchains sin necesidad de intermediarios y ofrezcan una mayor privacidad y autonomía financiera, ciertamente es muy importante para hacer frente a las CBDCs. Entonces se tiene que dar y difundir más estas alternativas independientes a lo que es la centralización por parte de la emisión monetaria digital de los bancos centrales. Por otro lado, hablamos de las stablecoins, que bueno, son criptomonedas diseñadas para mantener un valor estable, es decir, no fluctúan en función de la demanda y oferta del mercado. Y a menudo estas están vinculadas a monedas financieras como el dólar estadounidense o el euro. Ciertamente las stablecoins pueden ser utilizadas como una forma de dinero digital sin la volatilidad y la adversión al riesgo que muchos tienen de las criptomonedas convencionales. Pero esta estabilidad depende por completo de la emisión y el respaldo que pueden plantear las inquietudes de aún más las regulaciones de las normativas que se tienen en los diferentes contextos. Por otro lado, tenemos las bancas centrales y la regulación de las criptomonedas. Entre nuestras conclusiones, lo que queremos mencionar es que los bancos centrales pueden optar por regular y supervisar las criptomonedas que ya existen en el mercado
lo cual implica que hayan marcos regulatorios para garantizar la seguridad y la legalidad de las transacciones, es decir, dando un completo respaldo hacia lo que se tiene como monedas ya digitales existentes, sin necesidad de estar completamente inmiscuidos en la emisión de monedas digitales. Eh, entonces es muy importante que se toque el tema de la regulación de las criptomonedas, que, y bueno, ahí sí, observando el contexto latinoamericano y mundial, también puede ser muy compleja y variar de un país al otro por las mismas instituciones que tienen los países. Y que estas regulaciones a nivel internacional serían aún más difíciles si se habla de las criptomonedas en un nivel más internacional que nacional. Y finalmente, hablamos de las mejoras en la infraestructura, infraestructura financiera tradicional. Y ciertamente la tecnología hace repensar cómo debería manejarse la infraestructura financiera y cómo tiene que adoptar nuevas tecnologías. Entonces, enfrentarnos a esta nueva alternativa que plantean los estados mediante las CBDCs tiene que poner como impulso a los bancos comerciales a poder innovar en la infraestructura financiera tradicional que han tenido, eh, considerando aún más la tecnología para que se pueda presentar mejores servicios para las transacciones que se requieren. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Lucía y Carla, por su explicación. Ahora pasemos a lo que es la presentación de los ponentes. En este caso, ¿quién mejor para presentarlos ustedes mismos que ustedes? Entonces, les doy paso a ustedes, ponentes, para que pues, puedan presentarse, romper un poco ese hielo y después de la presentación pasar a lo que es esa sección un poco de preguntas y respuestas, la cual cualquiera es libre de responder, dar su punto de vista desde su área y poquito más. Adelante ustedes. No me quedó claro el procedimiento, cómo es cada uno. Sí, yo preferiría que más bien alguien moderara la presentación, el tiempo de presentación y comentarios antes que, no sé, antes que sea al azar. Como gusta, entonces partamos desde, quizás de mi pantalla, desde la derecha, que es Paz. Adelante, Paz. Hola Luis, hola a todos, un gusto y realmente primero felicitaciones por el trabajo, por la investigación. Siempre estamos pendientes de lo que Fundación Bases y Somos de Innovación realizan, así que me parece muy interesante que se haya tocado este tema. También tanto a Lucía como a Carla. Y a ti también, Luis, felicitaciones por el trabajo y todo el análisis que se realiza, ¿no es cierto? Brevemente, para avanzar con las presentaciones, em, yo tengo un máster en blockchain, soy analista política y he visto mucho el tema de también como ese análisis político ligado a la parte de inversión, oportunidades financieras que se dan en la región. Y adicional a eso, bueno, doy clases de blockchain y sus aplicaciones, especialmente en ámbito de negocios, para el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Ahí más o menos para que tengan el conocimiento de mi experiencia en el área de criptomonedas y blockchain. Adicional a eso, he participado en el diseño de varios cursos y he realizado varios artículos de análisis justamente en ese ámbito y se acaba de publicar también dentro de un libro un artículo, un capítulo justamente sobre el tema de cómo las finanzas descentralizadas pueden dar oportunidad para la inclusión financiera en América Latina o en países en desarrollo. Entonces, dentro de ese ámbito me parece muy, muy interesante lo que es esta investigación y justamente lo que mencionan, que más allá de las CBDCs, en realidad hay otros medios y hay otras alternativas como soluciones a estos problemas que los tenemos, que obviamente la tecnología los puede resolver. Doy paso al doctor José Joaquín para que se presente. Sí, es solo presentación, no hay que comentar todavía. Sí, simplemente ahora mismo presentación y luego pasamos al tema de lo que son preguntas y tal. Ok. Sí, bueno,
Mi nombre es José Joaquín Fernández, soy de Costa Rica. Mi, digamos, trabajé en el Banco Central allá a finales de los 80, principios de los 90, y desde entonces el tema, lo que es el dinero, política monetaria y banca central ha sido la pasión mía. He dado conferencias, tengo un libro al respecto, estoy trabajando en otro libro con respecto a lo que es la política monetaria, lo que debe ser el Banca Central. Y últimamente, desde hace algunos años, estoy tratando de desarrollar un proyecto precisamente para desafiar a lo que son el dinero de la banca central. Es decir, durante muchos años estuve promoviendo el cierre de la banca central bajo un enfoque de la escuela austriaca. Como bien decía Hayek, la banca central es un monopolio y como todo monopolio tiene los defectos de todo monopolio. Y entonces más bien el tema mío, y también como político fui secretario general de un partido político que tuvo más del 10% de la representación en el Congreso, y la bandera, digamos, la punta de lanza de nuestra campaña era el cierre de la banca central y la dolarización de la economía. Pero luego cuando se empezaron a desarrollar las criptomonedas, me di cuenta, no, en realidad no hace falta cerrar la banca central. Lo más importante es crear una moneda privada que realmente pueda desbancar a la banca central. Sin embargo, ni el Bitcoin ni los stablecoins lo van a hacer. No poseen las características esenciales del dinero. Una de las características esenciales del dinero es garantizar la estabilidad en el poder de compra. Y el Bitcoin, por definición, no puede. Es decir, para que usted garantice estabilidad en el poder de compra, usted necesita que la oferta se mueva al mismo ritmo que la demanda. Y por definición, el Bitcoin jamás, ¿sí?, no tiene dentro de su estructura un diseño donde la oferta se mueva al mismo ritmo que la demanda. Los stablecoins es realmente una caricatura. Es decir, ¿para qué vas a crear una moneda ligada a una moneda del Estado? Es totalmente absurdo. Es decir, el objetivo de crear una moneda digital es precisamente que compita con la banca central y no que se pegue al dinero de la banca central. Entonces aquí lo que hay que crear es lo que se conoce como un flat coin, es decir, crear una moneda digital privada que tenga, es decir, se mueva a un índice de precios establecido de manera privada, pero con una característica fundamental, cuya oferta no sea descentralizada. Este es el principal error que tienen los que quieren crear criptomonedas. Piensan en un sistema descentralizado. No. Si queremos una moneda privada estable, necesitamos que la oferta se mueva al mismo ritmo que la demanda. Y la única manera de hacer esto es con una emisión centralizada. Y esto es lo que hacía la banca privada antes de la existencia de la banca central. Es decir, los bancos privados emitían de manera privada y centralizada su oferta monetaria. Entonces, estoy trabajando en un proyecto en esto, pero sí necesito ahí conseguir fondos fuertes para poder arrancar el proyecto. Hay unas cooperativas en Costa Rica que emiten dinero privado, pero ellos no saben qué es dinero. Entonces la idea es arrancar de ahí. Pero bueno, ya esa es otra historia. Pero ahí ya conté un poquito mi trasfondo en este tema de lo que es criptomonedas y cuál es el futuro que debemos orientar, y no pensando ni en Bitcoin ni en stablecoins. Un gusto, doctor José. Pasemos entonces con lo que es Javier Salinas. Gracias, gracias a todos por su presentación. Bueno, por mi parte, contarles, bueno, yo soy economista de la Universidad del Pacífico, acá en Perú. Vengo también a trabajar en banca, digamos, internacional. También tengo un máster como PAS en blockchain y sus usos empresariales, digamos. Lo he hecho recién, hace 2 años. Y bueno, yo en Lima tengo pues una empresa y digamos tengo un antecedente previo de estar, digamos, trayendo un poco de innovación al mercado de capitales en Perú. De hecho, fui promotor de la ley de crowdfunding acá en Perú. También monté un primer banco digital en Perú en el 2019. Y también en el 2022 lanzamos la primera empresa de tokenización de activos financieros acá en Perú utilizando la tecnología blockchain.
Y este año, bueno, hemos sido la empresa, una de las empresas que postuló al piloto que invitó el Banco Central Peruano para atender zonas rurales sin Internet, ¿no? Entonces, ligando todos estos puntos, digamos, hemos estado trabajando los últimos años en innovación tanto en fiat como en dinero tokenizado, ¿no? Finalmente el Bitcoin y todas las monedas que son tokens al final, ¿no? Entonces, digamos, en primer lugar, pues muchas gracias por la invitación. Igual tanto a Carla como a Lucía, felicitaciones por su investigación, porque siempre es bueno tener puntos de vista, ¿no? Digamos, desde mi punto de vista, y muy rápido lo menciono, ¿no? Hay un trabajo que hizo la Fundación Friedrich Neumann, por la cual viajé a Washington el 2022, invitado, sobre las monedas digitales de bancos centrales, ¿no? Y ellos muy rápidamente hablaban de 4 olas del dinero digital. La primera es que la tecnología blockchain demuestra que se puede trasladar valor a través del Internet, resolviendo el problema del doble gasto gracias a la tecnología blockchain. Es decir, si nosotros circulamos un PDF ahora mismo y lo circulamos entre todos, no sabemos cuál es el original. Pero gracias a la tecnología y a la criptografía, digamos, se puede establecer familias de tokens como el Bitcoin y saber que un token que se emite una sola vez, con un sello de tiempo y con un hash, digamos, que lo identifica. Eso lo permite agregar valor al Internet y coincido con que hay una evolución natural por darle estabilidad a la moneda, ¿no? Aparece Ethereum con los estándares, aparecen las stablecoins y finalmente lo que falta es un poco de institucionalidad en esto, ¿no? El sector privado hace todo lo que puede, pero no es suficiente. Y menos cuando hablamos de dinero, de estabilidad de la moneda, temas de política monetaria, temas ya de entonces empiezan a entrar otros factores, digamos, por los cuales, que además, digamos que por la pandemia, los fast payment services, digamos, se han multiplicado, ¿no? Brasil, la India, en mercados muy grandes, en el Perú mismo, ¿no? Yape, Plin o teléfonos que se pagan con QRs o cosas por el estilo, se ha masificado. Y eso implica de que el Banco Central tiene que tomar acción en esta economía digital. Y en ese sentido, digamos, es por lo menos en Perú, yo puedo hablar de Perú, el diseño de la moneda digital en el caso peruano es por inclusión, ¿no? Y ahí toca una palabra clave. Cuando hablamos de CBDC tenemos que hablar de diseño. No todas son iguales, no hay un estándar, no son enlatados. Por lo tanto, pues cada país va a diseñar según su necesidad. Y en el caso peruano es inclusión, claramente, ¿no? Y solo para terminar les comento, la característica de la población peruana es 50% de la población no está bancarizada. Somos una población de 30 millones de habitantes, ¿no? La otra cuarta parte tiene productos pasivos, reciben su pago y lo sacan porque no confían en los bancos, ¿no? Y el otro 25% tiene productos activos y pasivos. Entonces, con esa configuración, digamos, el diseño de la moneda digital de Banco Central no es una opción, es una necesidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, incluir a través de monedas digitales, por ejemplo, en zonas rurales sin Internet, es posible completamente hoy gracias a la tecnología. Entonces, de los puntos que he escuchado, súper interesante, muy bueno, digamos, pues insisto, todo depende del diseño. China tiene un diseño, Europa tiene otro diseño, economías donde optan por la CBDC mayorista, en temas de inclusión es minorista. Entonces, cuando entramos un poquito al detalle, empezamos a hablar, por ejemplo, de que la CBDC con la tecnología permite el anonimato. Nosotros somos una economía informal y si no se permite el anonimato, no se va a usar, cosa que no se puede hacer con el dinero fiat. No existe el anonimato, ¿no? Entonces, hay cosas que podemos discutir, pero sí quería comentarles que estoy bastante cerca al tema en Perú y gracias otra vez por la invitación. Dale, Luis. Muchas gracias a ti, Javier. Y justamente como lo mencionas, al menos aquí en Somos Innovación, lo que tratamos siempre de hacer es estar abierto a lo que son todas las ideas en sí. Obviamente siempre velando por lo que es un poco esa libertad financiera, libertad para el cliente y el consumidor. Pasando a otro ponente, tenemos a doctora André Luis Silva, la cual nos puede ayudar un poco con su presentación. Claro, claro, mucho gusto conocer a todos, mucho privilegiado, es como me siento en un panel con tantas personas experientes, mucho gusto Carla por su explicación, también Lucia. Ah, lo que me gustaría de contribuir con una cosa que sea diferente de que todos mis colegas se compartieron ahí.
es que me gustaría de convidar a todos para una reflexión acerca de a qué sirve, ¿no? Las monedas de los bancos digitales en un time frame que sea más grande, ¿no? Entonces, todavía cuando pensamos en un plazo, en un grande plazo, lo que pasa en Brasil hoy es todavía todos los real estate que son negociados en algunos puntos se hacen por blockchain. Y con lo DREX, que es lo proyecto de la moneda de Brasil, un real estate que se fue negociado y registrado en un blockchain se puede en un futuro se hacer y ser negociado como una cosa que ya se fue electrónicamente asignada, ¿no? Entonces, lo que es una cosa que se puede contribuir, lo que me gustaría de agregar en la discusión, es que claramente, muy bien dicho por José, atende directamente a lo Estado, directamente, sin embargos, ya está. Y obviamente la pauta y la discusión de cuál objetivo se atiende es extremadamente polémica todavía, pero una cosa importante es que cuando pensamos en el largo plazo y cuando pensamos que como se fue toda la digitalización de transacciones al mundo cuando se trata de dinero y de las tarjetas, yo creo que es inevitable, Luis, que se cambien, mismo que sean con las mismas regulaciones, mismo que sea para los intereses del Estado, mismo así, yo creo que es lo futuro inexorable. Y lo doble filo es lo mismo, ¿no? A todos, como bien dicho también por José, hay un problema grande de acceso, ¿no? Entonces, lo otro filo que se tiene con la tecnología y que se también trae polémica cuando se habla de inclusión financiera es que cuántos fondos de inversión se quedan ahora listados en Google con real world assets, ¿no? Que se pagan lo mismo que un fondo de BlackRock, por ejemplo, ¿ok? Cuando se lista como un meme coin de un político, cuando se hace un ETF en blockchain, lo mismo se pasa. ¿Por qué se tiene lo mismo fondo que se hace tradeado en una bolsa de valores en blockchain? ¿Por qué? por, el, por la falta de acceso, ¿entienden? Entonces, yo creo que son procesos paralelos con intereses total diferentes. Un para los estados que se tiene un gran plazo, en mi visión, a hacer lo mismo con todos los otros de medios de pago, y lo otro tiene su propio curso también, que sirve muy bien, como mis colegas dijeron, no a regulación de oferta y demanda, pero la facilitación de acceso para quien hoy no tiene esto posibilidad. Entonces, es como veo como cosas diferentes. Lo doble filo es, lo Estado está más grande, más globalizado, pero todavía sigue así. Y de un otro lado, Luis, finalizando, lo que veo es obviamente una evolución para aquellos que están marginalizados también y no tienen acceso a productos, porque se puede hacer con Bitcoin una inversión en ETF de BlackRock ahora, ¿no? Y dice, antes no se tiene un cadastro, antes no se tiene un compliance, antes se tuviera reprobado en lo KYC, ¿no? Entonces, es yo que lo veo como caminos paralelos y mucho gusto más una vez por participar. No, mucho gusto a ti justamente por estar aquí presente. Interesante la reflexión en sí, a la cual si gusta a otros ponentes platicar después de la presentación de Daniel, estaría fantástico. Entonces, un poquito más, pasemos a Daniel.
Daniel Jiménez está por ahí. Me parece con la cámara apagada, pero Daniel Está Jiménez, con ahí la está. cámara y el micrófono apagado. Ambos. Bueno, entonces lo esperaremos quizás para un poquito más tarde. Quizás haya tenido problemitas técnicos por ahí. Bueno, en Sí, cuanto han comentado los varios ponentes. Ah, ¿está? Ahí Perfecto. está, sí. ¿Me escuchan? Sí, sí, fuerte y claro. Hola, ¿qué tal? Sí, tengo un pequeño inconveniente aquí técnico con la conexión, que no me deja ver la cámara, pero bueno. Antes que todo, muy buenas tardes. Gracias por la oportunidad, Luis. Felicitaciones por la ocasión de reunir a tanta gente con mucha experiencia en diversos ámbitos en un solo lugar, lo cual enriquece mucho la experiencia tanto de los ponentes como de los usuarios que se conectan. Bueno, he sido más que apasionado a la tecnología blockchain y a las criptomonedas. También he estado de hace un buen tiempo, de el 2012, inmerso en lo que es el ecosistema. Y algo que me ha llamado la atención en los últimos años es ver cómo los sistemas financieros tradicionales, le hace la banca tradicional, el sistema financiero, ha estado inmerso en lo que es la innovación digital porque se han dado cuenta de que realmente no se pueden quedar atrás con todo lo que está pasando en los sistemas alternativos, por llamarlo de alguna manera, le hace pagos y todo este tipo de alternativas digitales que tenemos para hoy en día interactuar con la banca, ¿no? La CBDC obviamente juega un papel fundamental en todo este equilibrio macroeconómico, por decirlo de una manera, porque van a ser quizás el punto de lanza de lo que pudiera ser la representación del dinero de forma bastante formal a como lo conocíamos, y creo que va a ser como que la cúspide de la evolución del dinero tradicional hacia una nueva forma de pagos que, si bien se han estado utilizando en los últimos 10 años con las criptomonedas, no ha llegado todavía a la masificación que muchos hemos querido. Lo que me gustaría agregar es que, bueno, las representaciones que hemos tenido en desarrollos privados como el gran banco JP Morgan con su moneda su moneda digital JP Coin, y lo que ha pasado en China con la CBC, que si bien es una prueba piloto, demuestran de que, bueno, el mundo va a cambiar hacia la CBDC, y va a depender de mucha educación, va a depender de mucho esfuerzo que se haga tanto a nivel institucional como a niveles individuales, de que las personas realmente no queden fuera de los desafíos financieros que se vienen en el futuro, ¿no? Creo que el informe sobre los problemas que plantea de la inclusión financiera, lo que viene siendo la introducción en términos de la desintermediación bancaria y todos los desafíos que plantea con respecto a la política monetaria que van a incidir directamente en la economía financiera global, van a ser parte de los desafíos que vamos a tener nosotros como individuos y las instituciones, especialmente, sobre todo los bancos centrales, para tratar de democratizar el acceso y que realmente las personas no queden fuera del sistema bancario mundial. Si vemos hoy en día, los números son bastante tristes, por decirlo de una manera, en cuanto a la bancarización a nivel global. O sea, solo en los países más desarrollados existe una fuerte penetración de la banca, y retos tecnológicos como la CBS puede suponer que esa brecha se amplíe aún más con respecto a economías deprimidas como a economías africanas o incluso de Latinoamérica. Entonces, en mi punto de vista, la CBS, más que una bandera roja, puede ser también un momento oportuno para que las personas puedan realmente involucrarse con la tecnología blockchain, porque al fin y al cabo, si bien son monedas centralizadas, están basadas en el principio de registro distribuido, que pueden ser perfectamente privados o públicos, pero que al fin de la jornada nos puede traer muchos beneficios en cuanto a lo que es el sistema de pagos tradicionales versus el sistema de pagos digitales. No obstante, hay que recordar de que para tener realmente una utilidad de la CBDC, el esfuerzo va a venir en su mayor medida de parte de los bancos centrales y, por supuesto, de los gobiernos de cada país,
de realmente involucrar a los individuos sin socavar las libertades financieras, que creo que es la gran punta del iceberg que hay que tocar, porque de nada nos va a servir tener un sistema financiero interconectado globalmente donde haya muchas personas, pero que no podamos, al fin y al cabo, tener libertades financieras que sí la podemos encontrar quizás con el efectivo o la podemos encontrar en menor medida con la banca tradicional, por no hablar de las criptomonedas. Exactamente. Como mencionaste, el tema de libertades creo que es la punta del iceberg que creo que todos tenemos en cuenta al momento de entrar dentro de este mundo digital. Una de las preocupaciones que también en sí tengo, que justamente también mencionaste, es el tema de la brecha de la accesibilidad para la gente. ¿Cómo creen que se podría reducir esa brecha? O sea, tanto sea que sea para CBDCs o para cripto o para el sistema que en este futuro que está en progreso eh, podría solucionarse para ser más accesible. Eh, Sí, sí. seguro, José. ¿Mm? Sí, vea, primero, me parece que se está hablando, hay un error conceptual gravísimo del cual se está partiendo y el cual parte el documento. Una cosa es el Central Money, Central Banking Digital Currency, y otra cosa es FinTech. Es decir, una cosa es la emisión por parte de la banca central de dinero digital y otra cosa son servicios financieros. Son cosas totalmente aparte y no tienen nada que ver una con otra. Es decir, la banca central, el objetivo de la banca central, la función de la banca central es la emisión de dinero. Y con la emisión de dinero usted controla inflación y controla los ciclos económicos. Nada más. Es decir, se está haciendo un salto con garrocha, ahora que estamos en las Olimpiadas o que están próximas por venir, es decir, de creer de que el Banco Central va a asumir la función de la banca privada o de una entidad financiera. Son cosas distintas. Un banco privado lo que hace es otorgar crédito, abrir cuentas bancarias para que usted haga depósitos, hace compras de las divisas, pero son funciones totalmente separadas. Se está asumiendo, en el documento se asume, y muchos de los que han comentado asumen de que el Banco Central, a través de la emisión de dinero digital, va a asumir el rol de la banca privada y va a empezar a ofrecer servicios financieros. Son cosas totalmente aparte, y todos los errores, todos los mitos o preocupaciones que vienen en el documento sobre servicios financieros no tienen nada que ver, insisto, creo que este es un punto importante. La inclusión financiera tiene que ver ya con lo que tiene que ver con fintech, que es lo que hace la banca privada para poder incluir a más personas, y eso tiene que ver con el exceso de regulación. Obviamente sabemos que es decir, todo lo que es regulación, lo que va a hacer es excluir a personas. Por ejemplo, en Costa Rica, hace poco se pasó una ley supuestamente para dar mayor seguridad para evitar que la banca privada cobrara tasas de interés excesivamente altas. Bueno, entonces se regularon las tasas de interés, y ¿qué sucedió? Bueno, que más de 250,000 personas fueron excluidas del sistema financiero formal. Y esto ya lo sabemos. En Perú Enrique Hersi había elaborado el documento clásico, aquel de El Otro Sendero, que habla que precisamente es el exceso de regulación, la intervención gubernamental en la economía, la que excluye, la que genera el sector informal. Entonces, si queremos hablar de inclusión financiera de las personas, lo que tenemos que hablar es de desregulación del sistema, pero financiero, no tiene que ver con la banca central. Esa es otra cosa, ¿verdad? Es decir, aquí estamos hablando de CBDC, que eso no tiene que ver nada con el sistema financiero. Y la emisión de dinero de manera digital no es diferente a la emisión de dinero como se hace en la actualidad. Es decir, son los mismos problemas. El problema es que los gobiernos
al querer usar la emisión de dinero para financiar gasto público, entonces generan problemas inflacionarios y generan ciclos económicos y generan crisis financieras. Pero eso no se toca en el documento, ¿verdad? Es decir, y reitero, una cosa es la política monetaria, una cosa es la banca central y otra cosa es el sistema financiero. El documento los trata de juntar como si fueran una sola cosa y eso no es correcto. No, Sí, claro, exactamente. hay que Aquí en definir la de qué parte del estamos hablando. documento lo que está explicando más que todo es abrir ese espacio, justamente como ya he mencionado, abrir ese espacio para que se pueda divulgar estos hechos. Y justamente como tú mencionas, y está súper perfecto que hayas aclarado que son tres, por decirlo así, instituciones diferentes. Pasando a otros temas, justamente, Paz, ¿qué puedes aportar de lo que dijo el doctor José? Sí, justamente el rato que mencionabas acerca de brechas y de acceso, te iba a comentar de la parte regulatoria. Pero comentando un poco de lo que dice José Joaquín, creo que es importante mencionar, em, antes que nada, que si bien la CBDC lo que busca es básicamente reemplazar la moneda fiat que el Banco Central, o ser el símil digital que el Banco Central emite, sí es importante también tomar en cuenta cuáles son los justificativos que se dan en los informes de las mesas de trabajo de los bancos centrales. Entonces, hace poco, por ejemplo, acabo de hacer un análisis sobre el último informe que sacó el Banco Central de Chile. Chile tiene una tasa de inclusión bancaria altísima versus el resto de América Latina. Y dentro de su justificativo está justamente que uno de los temas es la inclusión. Luego mencionan, realmente no tenemos tantos problemas de inclusión, pero nos vamos a quedar intentando a ver qué es esto, por si es que algún rato necesitamos. Lo dicen, básicamente son mis palabras, pero básicamente lo mencionan así en el informe y no justifican, no dan más, no tienen mayor transparencia en cuántos recursos se están gastando, para qué fines se está utilizando. Y yo creo que sí es importante que hagamos esta diferenciación y que también veamos hasta qué punto el tema también va relacionado con estos parámetros, porque más allá de lo que se esté diciendo en este espacio con expertos, sí es un tema que se menciona dentro de los bancos centrales. Y como bien decía Javier, también en Perú, por ejemplo, tiene sentido que sea que digamos, que se fundamente por parte de que es por inclusión, porque allá sí existe un problema de inclusión bancaria mucho más fuerte que en Chile. Ahora, ¿qué es lo que se logra y cuál es el concepto detrás de esto? Si bien desde mi punto de vista personal, yo no estoy de acuerdo con las monedas de Banco Central, hay que tomar en cuenta que es una realidad. La mayoría de bancos centrales en el mundo lo está investigando y lo que nosotros tenemos que hacer es más bien sumarnos a, uno, la crítica, dos, pedir transparencia en cómo se están haciendo todos estos procesos y tercero, proveer soluciones que puedan contrarrestar estos esfuerzos. Pero ¿cómo logran esta mayor inclusión? Todo es como encadenado, si bien son sistemas diferentes. Lo que ellos buscan es que si se masifica, como decía Daniel, el uso de estos métodos digitales, ¿no es cierto?, de monedas digitales, sean criptos, sean stablecoins, sean CBDCs, al final del día, algo que se llama on-ramping y off-ramping, que es subirse como al mundo digital, va a ser más sencillo que lo que es actualmente del efectivo, cuando ni siquiera tienes una cuenta de banco, o peor, una tarjeta de crédito, que es la que generalmente te permite comprar Netflix cada mes, ¿ya? O sea, metiéndonos en el lado fiat y sin irnos tan a lo alternativo como es lo cripto. Muchas personas no tienen ese acceso de una banca, de una tarjeta de crédito y por ende no pueden acceder a streaming. En el mismo sentido, eso es lo que busca un poco el CBDC dentro de la lógica de los bancos centrales. Sí, ¿qué significa esto? Que una vez que más personas en cada país tengan la posibilidad de acceder a este on-ramping de forma más sencilla, mucho más fácil van a poder acceder a otros servicios financieros que tienen ya otras connotaciones, otros conceptos y que forman más parte del sistema financiero antes que del bancario. Pero esa es la lógica detrás de la inclusión. Ahora, por tema de brechas, es obviamente un tema muy importante en bastantes países, especialmente en desarrollo, es el tema de la falta de conectividad. Sin embargo, hemos visto especialmente en África cómo sistemas como M-Pesa
No han necesitado ni siquiera de conectividad, sino con un SMS, que básicamente lo tenemos ya con una cobertura muy, muy amplia a nivel mundial, que ha permitido que esto se facilite. De nuevo, M-Pesa, como bien decía José, no es una moneda. M-Pesa es un servicio digital financiero, pero sí van de la mano. Ya, sí, o sea, van de la mano en el sentido de que eso es lo que busca los bancos centrales el momento de emitir una moneda. Pero ahora aquí sí una salvedad. Si es que no son lo mismo, y creo que eso nos queda bastante claro, entonces sí hay otras alternativas. Entonces creo que hacia ahí debería ir la discusión, más especialmente de las personas que defienden en contra de las CBDCs, porque sí hay otras formas en las que se puede mejorar la inclusión financiera, incluso incluir en la parte de criptomonedas y stablecoins a las personas que no sea necesariamente una CBDC. Y creo que aquí Andrés sabrá más, pero creo que Brasil ha hecho bastante acerca de eso al impulsar desde hace varios años atrás, quizás no de la mejor manera, pero lo ha hecho el tema del Open Banking. Y eso ha facilitado que Brasil se convierta en uno de los países que ha reducido la brecha de la inclusión bancaria en gran medida con neobancos, con fintechs, y ahora sí ya con iniciativas que cada vez se van más y más hacia el lado cripto y blockchain. Entonces creo que quizás son estas regulaciones que tienen que ver con la parte bancaria, con la parte financiera, con la parte de todo esto, más también la parte de facilidades para la formalización de las personas, porque eso también te lleva al otro lado, que te permita tener una inclusión. Eso por el lado de cómo formalizar o cómo dar acceso. Y por el otro lado es cómo dar confianza. En Ecuador, no me van a dejar mentir, aquí está Carla y Luis, se dio el tema de el dinero electrónico, que fue uno de los primeros intentos. Ese no estaba basado en blockchain y ahí sí vale hacer la diferenciación entre cuáles CBDC se están planteando en blockchain y cuáles no. Eh, y fue todo un fracaso, al igual que el petro en Venezuela. ¿Por qué? Porque la gente no confía en esos sistemas. Y si no confía en esos sistemas, por muy justificado que esté el proyecto de planificación central en inclusión financiera, pues simplemente no se van a dar. Y quisiera agregar una pregunta personal, justamente tirando desde tu lado, Paz, que estabas mencionando sobre el tema de André. ¿Cómo André está llevando el tema de la accesibilidad con su propia empresa, con A55, que se dedica justamente a dar estos créditos a las personas, a los emprendedores? Estoy un poco interesado también en conocer ese ámbito, porque al final del día es sustituir la moneda del curso legal que esté en Brasil, que es real, con, no sé, una CBDC o con una cripto en cuestión o cómo se vaya a dar este futuro. Entonces, ¿cómo sería este traspaso? ¿O cómo están lidiando ahora mismo y cómo puedes tú ver en un futuro esta accesibilidad? ¿Es para Andrea o para mí misma? Para ti, Paz. Ok. Para André, para André. Ay, No, para yo André, sí. le decía perdona. A ver, veamos si Andrés responde. Técnico, a lo mejor. Oh, bueno, hasta mientras que venga André, que Javier pues nos comente un poco lo que te vi que tenía que ir la manita alzada para que nos comente Sí, hasta que sí, regrese. gracias. Sí, no, muchas gracias. Sí, lo que estamos hablando, ¿no? Y mencionó, digamos, José Joaquín, ¿no? El rol, digamos, de la parte fiat, lo que es fintech, servicios, lo que es el rol del Banco Central. Y algo que menciona el documento, digamos, yo hace poco estuve en un evento y le decía que el CBDC versus el CBDC, ¿no? Por un lado están los Commercial Bank Digital Currency y por otro lado está el Central Bank Digital Currency. Y una de las cosas que criticaban era el tema justamente de la privacidad, de la ciberseguridad y todo lo que hemos hablado, ¿no? Y una de las cosas de privacidad, por ejemplo, por lo menos sigo hablando de Perú, yo no estoy hablando de ninguno de sus países, ¿no? En el caso de Perú, por ejemplo, uno va y saca una tarjeta de crédito y te hacen firmar un papel donde firmas, con letras muy pequeñas, ¿no? Donde dice que el banco puede compartir tu información con todo el grupo. Y hay bancos acá en Perú que tienen pues restaurantes, clínicas, universidades, farmacias, bodegas, venden sándwiches, o sea, todo.
Entonces, pues, digamos que tus datos van por todos lados, ¿no? Y critican un poco, digamos, el lado regulador, que también va a tener esa información de la misma forma que un banco comercial, ¿no? Lo ven más desde un punto de vista, digamos, quizás más de lo que se escucha del yuan digital, ¿no? De que va a ser súper controlador y que si no te van a descontar la cuenta de los impuestos. En fin, por eso siempre digo que es un tema de diseño, ¿no? Y quería juntar eso de la ciberseguridad con lo que estaban hablando, porque digamos, en el piloto que presentamos para atender a zonas rurales en Internet, era una mezcla de una solución de teléfonos con sonido, IBR, o sea, esos teléfonos antiguos que tienes que apretar para que haya sonido, ¿no? Con la tecnología blockchain, ¿no? Con todas unas bóvedas digitales, con una masa monetaria acotada, donde, digamos, al no estar conectado por Internet, por los riesgos de ciberseguridad se acotan muchísimo, ¿no? De los riesgos, de las amenazas, digamos, laterales y una serie de cosas. Entonces, se puede combinar, digamos, la tecnología, como les he mencionado, de un teléfono, yo siempre les digo los Nokia, los antiguos, que uno tenía que hacer con sonidos o con voz, ¿no? Con la tecnología última, ¿no? Entonces, gracias a eso, digamos, se puede permitir de que una persona pueda guardar su privacidad. Hay dentro de la tecnología blockchain lo que se conoce como el Zero Knowledge Proof, que es para mantener el anonimato, cosa que en el Fiat no se puede, ¿no es cierto? Los bancos, a la pregunta a los bancos si podría haber anonimato, dijeron que no. La tecnología entonces empieza a permitir, digamos, ciertas cosas que hoy el dinero fiat no puede dar, ¿no? Entonces, esto está en etapa de exploración. Recordemos que todavía los grandes proyectos de CBDC están en pilotos, ¿no? El propio Drex en Brasil, ¿no? Y los bancos centrales, por lo que mencioné, de que los Fast Payment Services están yendo a una velocidad de rayo, es que tienen que actuar, ¿no? Todos estos sistemas interoperables de pagos, por ejemplo, como el PIX o UPI en la India, que acaba de firmar con el Banco Central Peruano, es también porque analizando un poco el ecosistema de pagos minoristas en Perú, las empresas de dinero electrónico, y el ejemplo que ustedes han puesto pasó en Perú, dijeron ahora todo se va a bancarizar, falso, ¿no? Están fuera, no entran a la Cámara de Compensación, que recién están entrando. Las fintechs, fuera. Entonces, ¿quiénes son los que interactúan? Los bancos, ¿no? Entonces, la gente no confía en los bancos y se permanece en la informalidad, los tienen solo como cajeros. Entonces, para terminar, les comento, ¿no? Que la política, la inclusión financiera en Perú ya es una política, ¿no? Y el objetivo prioritario número 4 de esta política nos dice de que se debe promover el uso de plataformas digitales, inclusión y educación financiera digital, ¿no? Entonces, hasta ahí, Luis, gracias por darme la intervención. No, muchas gracias a ti. Ahora, quisiera plantearle una pregunta que es sobre el tema de la infraestructura. Cuando estamos hablando en tema de infraestructura de CBDCs, ¿cuáles son estos costos que quizás pues la gente cotidiana no llegue a ver o cuáles son estas problemáticas en el tema de infraestructura que muchas veces ni siquiera es como la letra chiquita que se menciona? No logramos ver y ese costo de alguna manera reside o cae hacia la gente que llegue a usar esto. Entonces, ¿cuál es esa infraestructura necesaria para llevar a cabo? O sea, o bien las CBDCs que se lleven a la práctica o que se llegue a regular el tema cripto o Bitcoin, ¿qué costes tendría la gente? No sé. Sí, Sí, bueno, adelante. con respecto a los costos, obviamente la emisión de dinero digital es mucho más barata que la impresión de dinero. Yo creo que sobre eso no hay que hacer mucho. Pero ahora que mencionaste sobre el tema de la regulación de las criptos, sí es algo que yo quería comentar, porque la que expuso de segundo habló de la necesidad de regular las criptomonedas. Eso es un horror. Eso no puede ser. Es decir, como dije anteriormente, tenemos exclusión financiera por el exceso de regulación. Si queremos que las criptomonedas privadas sean el mecanismo para la inclusión del 100% de las personas, el mecanismo es que el gobierno no meta sus asquerosas manos. Es decir, los gobiernos no buscan el bien común. Los gobiernos buscan sus propios intereses. Eso es la teoría del public choice de James Buchanan, que
estas ideas hacen falta en el documento, es decir, en el sentido de que el documento también parte de que los gobernantes buscan el bien común y buscan la inclusión financiera y regular los sistemas financieros para el bien común. Eso no es cierto. Los gobernantes buscan su propio interés y entonces si queremos que las criptomonedas privadas realmente sirvan para la inclusión del 100% de las personas, lo que necesitamos es que no haya ningún tipo de regulación ni injerencia de la banca central, que sea la mano invisible de la que habló Adam Smith o del orden espontáneo del que habló Hayek, que se encargue de autorregular ese mercado. Yo, por cierto, yo estoy promocionando parte de mi proyecto porque precisamente hay un documento oficial de la Junta del Banco Central de Costa Rica donde dice que ellos de momento no se van a meter con el desarrollo de las criptomonedas, que eso es a riesgo de cada persona. Yo uso ese documento como más bien un argumento de que este es el momento para invertir en el desarrollo de criptomonedas. Pero insisto, la regulación solamente produce exclusión. Este es el problema. Si queremos hablar de inclusión financiera, lo que tenemos que hablar es de desregulación, de cerrar las superintendencias de entidades financieras, todas estas entidades que regulan los mercados. Así como no hay una superintendencia para la producción de pan, pues mucho menos debe haber una superintendencia para la regulación de entidades financieras. Y este es el problema de la inclusión, y no caigamos en el error de creer de que más bien también debemos de regular a las criptomonedas. Ese sería el error más grave. Si creemos en la libertad individual, si creemos en los mercados libres, si creemos en el orden espontáneo, lo último que vamos a querer es la intervención del gobierno en el mercado de las criptomonedas. ¿Nos puedes aportar algo interesante, Daniela, en lo último justamente que mencionó José, sobre el tema de la intervención, que hay que evitar justamente la intervención del gobierno en el tema cripto? Sí, bueno, como dice el doctor Joaquín, sí, lamentablemente mucha regulación termina por ahuyentar no solamente al usuario común, sino a la inversión. Sin embargo, hoy en día la realidad es otra. Hemos visto, por ejemplo, durante casi un año, solo en Estados Unidos, para mostrar el ejemplo por lo fuerte que implica el mercado, la fuerte acción del organismo regulador, la Security Exchange, sobre las principales bolsas de criptomonedas, como Coinbase, Kraken y todo esto, incluso prohibiendo algunos programas de staking, llamándolos a veces como security, otras veces se contradice. Con todo esto lo que quiero decir que es indudable e innegable que en este año 2024 y parte de los años que vienen va a haber una fuerte regulación de los gobiernos por intentar aplacar un poco lo que va a ser el uso libre de las criptomonedas, ¿no? No obstante, creo que también hay una mayor conciencia de los usuarios en este ecosistema, y ahí viene un poco la comparación de respecto a la CBDC y el dinero tradicional con respecto a la criptomoneda. Si bien es cierto que existe hoy en día una dependencia muy fuerte y parte del nacimiento de las stablecoins es precisamente para cerrar esa brecha entre el puente del dinero fiat tradicional con respecto a la criptomoneda, es cada vez más palpable el uso de los criptoactivos descentralizados. Y cuando hablo de descentralizados me refiero a las criptomonedas que realmente, como Bitcoin, como Ethereum, que dependen de nodos distribuidos geográficamente y que no dependen de una sola empresa o de un gobierno o de una entidad central. Y hacia allá creo que es donde hay que ir un poco también con la crítica a la CBDC. Mencionaban hace unos segundos el caso del Petro, es el mejor ejemplo palpable, creo, hoy en día, de referencia a nivel mundial de lo que el desastre que puede llegar a ser cuando un gobierno intenta emitir una moneda de este tipo con el único fin de cercenar libertades financieras, privacidades donde no existe y donde realmente el único propósito es de controlar a la población. El intento inclusive en China del yuan digital tiene muchas críticas porque realmente lo que se está tratando de hacer es lo mismo. Inclusive ya hay serie de brechas de seguridad que implican un mayor desafío inclusive para los mismos emisores de estas monedas digitales de cómo van a preservar realmente la privacidad de los datos, como bien mencionaba Salinas, de donde firmas
una letra chiquita que finalmente estás cediendo tus datos y se venden al mejor postor en toda la web, ¿no? Con o sin consentimiento de la institución o los gobiernos, todo esto plantea una serie de desafíos que está llevando obviamente a los gobiernos a tratar de regularlo. El problema recae cuando el exceso de regulación viene con un poco de, digamos, por no llamarlo ignorancia, sino desconocimiento del tema sobre el cual están tratando de meterse. El caso de la SEC, sobre los últimos accionarios sobre Coinbase, sobre MetaMask, por los programas de staking pool, que son llamándolo security cuando realmente no tiene una cosa que ver con la otra, lo que demuestra es una gran ignorancia en el tema y una falta de conocimiento y preparación para realmente regular de forma efectiva lo que se pueda regular. No todo es regulable, inclusive dentro del mismo sistema bancario tradicional, los principales lavadores de dinero, los principales carteles de drogas mueven son dinero de dólares. Millones y miles de millones se mueven a través de los dólares. Las criptomonedas no representan ni siquiera el 10% del dinero que se mueve de forma ilícita. Y no dicho por mí, está bien reportado con los reportes de Chainalysis y toda una serie de firmas analíticas que hacen la traza del dinero ilegal. Entonces, con esto lo que quiero decir que si es necesario la regulación o no es necesaria la regulación va a depender obviamente de las aguas donde nos vayamos a mover. Obviamente hay que hacer un control equilibrado del uso ilícito de ciertos activos, de ciertas tecnologías, para evitar que caigan en manos equivocadas y puedan transgredir las libertades humanas. Pero también hay que ser conscientes de que realmente se necesita una mayor preparación en este ámbito para emitir medidas realmente efectivas y sobre todo que estén a la par en los tiempos en los cuales estamos. Hemos visto que muchas veces intentan emitir una regulación y viene a destiempo, porque obviamente tarda mucho tiempo entre lo que es la innovación, la aplicación de estas tecnologías y luego viene la regulación atrás. Entonces hay una especie de desfase que si los gobiernos quieren hacerlo de forma efectiva tienen que estar sobre la marcha y especialmente contratando o llamando a consenso a personas especializadas en el tema que realmente conozcan cómo funcionan estas tecnologías para evitar de que realmente no vayan a caer luego en una serie de ámbitos ambivalentes. Me disculpan lo del perro que lo tengo aquí a un costado. Me parece genial justamente los puntos que mencionas. Quedo recontra que ultra interesado. Un poco estoy pendiente ahora del tiempo, ya que estamos rondando un poquito más de la hora. Entonces, para comenzar, yendo hacia la conclusión de este webinar, me gustaría que cada uno de ustedes me dé un mensaje clave personal suyo sobre este tema, CBDCs, criptos, stablecoins. ¿Qué mensaje le podrían dar a la gente para que genere esa creación de darse una idea o crearse esa duda o ese interrogante que necesitan para descubrir un poquito más sobre esto o conocer un poquito más o ver ese futuro que posiblemente ni siquiera se han planteado? Entonces, partiendo desde Javier, ¿qué nos puedes De acuerdo. mencionar como mensaje final? Sí, gracias. Yo creo que otra vez, ¿no? Gracias porque estos ambientes, digamos, de discusión son interesantes, ¿no? Desde José Joaquín, digamos, que propone la eliminación de un banco central, digamos, yo siempre hablo desde el Perú, acá sería imposible, o sea, no sería una recomendación de ninguna manera política, es un desorden esto y por lo tanto necesitamos de un instituto emisor, digamos, que regule la política monetaria, por el caso, estoy hablando del caso de Perú, ¿no? Por otro lado, como decíamos, el documento pues tiene su punto de vista. Insisto que ellos creo que han tomado un CBDC con un diseño más controlista, que es lo que puedo centrar, lo que puedo sentir. Y digamos, yo creo que esto va a pasar con nosotros y nosotros, ¿no? Entonces, mejor que nos involucremos. Yo creo que el dinero digital, no necesariamente electrónico, que es el que emiten hoy las instituciones financieras, va a llegar. Insisto, hablo de Perú, esto es una necesidad, ¿no? No puede ser que, por ejemplo, en zonas rurales, pues a gente que vende el cacao y el café le llegue la plata 8 días después. O sea, cuando ya entregaron el producto y se verificó calidad. ¿Por qué tenemos que esperar ese tema 8, ¿no? Cuando el dinero electrónico puede permitir el pago inmediato? El dinero digital, perdón. Entonces, creo que este es algo, como digo, va a llegar con nosotros y nosotros nos guste o no nos guste, ¿no? Digamos, tiene que haber una participación desde el ente emisor porque es lo que le corresponde hacer, ¿no?
Entonces, nosotros, digamos, desde acá, desde la empresa privada, digamos, el Banco Central nos está involucrando, invitando. El primer piloto lo acaba de ganar una compañía telefónica acá en Perú, donde está ofreciendo esta solución para una moneda digital como pasivo del Banco Central para que funcione sin internet en zonas rurales, ¿no? Y eso ha sido anunciado ayer. Entonces ya se empezaron los pilotos también acá en Perú y vienen más, vienen en términos ya de anonimato, en términos ya de banca mayorista multibóveda, vienen ya para comercio exterior. Entonces se viene en coordinación con el Banco Internacional de Pagos, con el Banco Interamericano de Desarrollo y otras agencias multilaterales, digamos, más pruebas sobre esto, ¿no? Entonces, creo que es algo con el cual agradezco y aprecio el documento, lo he leído con atención, sin duda, para participar hoy. Vuelvo al inicio de mi participación, creo que es un tema de diseño, ¿no? Y en el caso peruano, el primer requerimiento que ha hecho el Banco Central es la inclusión y educación financiera digital, ¿no? Con eso termino. Gracias, Luis. Muchas gracias a ti, Javier, por acompañarnos justamente. Pasemos con Paz. Gracias, Luis. Bueno, antes que nada mencionar que creo que existe muchísima mayor oportunidad de exploración para Somos Innovación y Fundación Bases en el sentido de justamente ya ir por detalle, pero me parece gran abrebocas para justamente poder empezar a hablar del tema, ¿no? Porque quizás en América Latina nos hemos quedado un poco atrás mientras que ya en otras regiones de Europa, Estados Unidos y más, ya se está conversando de este tema mucho más de cerca porque también ya se lo ve casi que está a la vuelta de la esquina. Y es algo que sí, o sea, como bien decía antes, puede estar en desacuerdo totalmente, pero realmente va a suceder. Va a suceder porque además desde el lado privado ya hay una alternativa y obviamente es algo que está cambiando el paradigma totalmente, es algo que ha dado la posibilidad de que existan otras formas de tener dinero, de crear dinero, que salen de lo que ha estado bajo las reglas de un sistema estatal, ¿no es cierto? Y obviamente va a generar este desorden y van a empezar a ver estas regulaciones. Ahí, por ejemplo, existe, me acuerdo la primera, no sé si, en realidad no sé si es que existan más ya, pero la primera legislación que sacó Italia, me acuerdo que fue simplemente definiciones de qué son criptomonedas. Y eso es algo que, si bien tú dices como que, ¿y qué hace una ley diciendo que es una definición? Al final del día lo que daba es confianza al inversor, al que quería empezar a desarrollar esto, pero no hacía nada más, no regulaba nada más. Entonces creo que ahí se combina un poco esto de no regular para como que ahuyentar, pero tampoco dejarlo sin regulación alguna porque también existe el temor de ¿y qué va a pasar? ¿Qué pasa con todo lo que estoy invirtiendo, con todo lo que estoy creando, si es que el día de mañana me lo pueden impedir al 100%? Entonces, creo que una combinación de ese estilo es clave y me parece fundamental que sigamos topando este tema, que sigamos viendo ya en América Latina los proyectos cada vez van avanzándose más. Y la otra cosa, y vuelvo y repito, es el tema de, entonces, ¿qué alternativas? Si no nos gusta esto, ¿qué alternativas podemos generar para que también, por ejemplo, es algo tan sencillo como en El Salvador se acepta Bitcoin y toda la cuestión, pero la billetera del Salvador, que es del Chivo, no es segura. Entonces, si es que desde el gobierno se impulsa que solamente utilicen el chivo como billetera, es una billetera que es centralizada, tiene posibilidades de ciberataques, creo que ha habido ciberataques, y bien podría ser con un poco más de educación que las personas utilicen billeteras descentralizadas que no tienen ninguna conexión y que no ponen en riesgo sus datos privados. Entonces, ese tipo de cosas realmente, si bien, repito, no todo es moneda, sí vale la pena tener una comprensión total y la CBDC nos va a llevar también a la educación más hacia qué son criptomonedas y qué es blockchain, que es algo que si bien cada vez ya está más interiorizado en la sociedad, creo que queda mucho también por enseñar, por aprender y por seguir debatiendo. Muchas gracias, Paz. Y es muy cierto. Para resolver ese tipo de problemática hay que resolver el trilema de blockchain, el trilema cripto en sí.
lo que es tecnología, descentralización y escalabilidad. Pasamos con José, como último mensaje hacia a nuestros televidentes, por decirlo así, y la gente que no pueda YouTube. Sí, podríamos, verás que todavía no tengo claro mentalmente como el cierre, no sé si podemos pasar a otro y luego me hace el pase. Sí, seguro, no hay ningún problema. Pasamos contigo, Daniel. Vale. Bueno, sí. Retomando un poco la idea de Pai y de Javier, bueno, en el caso de la experiencia venezolana, con lo que pasó del Petro, fue, bueno, una gran alerta de lo que puede pasar en el futuro si no hay una realmente educación financiera, tanto a nivel gubernamental como a nivel de los usuarios, ¿no? Eh, Paz ha dicho algo muy relevante, que es el caso Salvador, que si bien ha sido toda una bandera pro Bitcoin para todo lo que implica un país que adopte a Bitcoin como moneda de curso legal, también implica la serie de desafíos que bien se pueden aprender de allí y mejorar en otras réplicas que se quieran hacer de forma similar, sea con Bitcoin o sea con cualquier otra moneda, léase CBDC o criptomoneda descentralizada. Con esto lo que quiero decir es que el desafío es grande por delante, implica una mayor exposición a las masas de todos los riesgos que conlleva una CBDC a nivel de datos personales, a nivel de privacidad financiera, a nivel de estabilidad financiera inclusive, y todos los retos tecnológicos y de ciberseguridad asociados que puede implicar el desarrollo de una moneda emitida por un banco central. Si bien Joaquín decía perfectamente que el Banco Central, su función es realmente emitir y regular dinero, hay que tomar en cuenta que todas las fintechs están asociadas al Banco Central porque realmente dependen de lo que pueda o no pueda hacer. Entonces, un caso positivo, un caso exitoso o un caso de fracaso a nivel de diseño de cualquier moneda central ajustada a un país en particular puede venir en una catástrofe tanto interno como con implicaciones regionales inclusive. ¿Okay? Entonces, creo que el reto por delante es que este tipo de escenarios se sigan dando, sobre todo de satanizar un poco lo que es la tecnología blockchain y Bitcoin y marcar las diferencias entre uno y otro y cuáles son las bondades que realmente ofrece la tecnología más allá de las criptomonedas, que muchas veces se confunden Bitcoin y blockchain, aun cuando están ligadas, por supuesto, pero realmente reforzar lo que la tecnología en sí ofrece a nivel de resistencia, resiliencia y un poco de seguridad y de transparencia en estos tiempos donde realmente el control y la falta de libertades financieras se está viendo cada vez más abogada con una serie de regulaciones a nivel mundial que ponen en jaque las libertades, vuelvo y repito, las libertades financieras individuales. ¿Okay? Para mí resulta vital que las personas entiendan realmente lo básico, no tiene por qué irse a ahondar a detalle, así como hoy en día usamos el Internet y no sabemos lo que estamos viendo por detrás, un código HTML o cualquier esta serie de cosas que en los 90 sí hacía falta conocer. Creo que va a ser vital que las personas por lo menos sepan cómo utilizar un monedero digital sin custodia, aprender a identificar puntos de falla, vulnerabilidades, para que mañana pasado, cuando llegue el dinero, como dijo bien Javier, va a llegar el dinero de una CBS, va a llegar, eso es innegable, inevitable, pero que sepamos nosotros también como usuarios cómo sortear la serie de desafíos que implica todo esto, ¿no? Toda tecnología no está exenta de errores, son diseñadas, son realizadas, son efectuadas por humanos y como tal somos defectuosos, pero podemos, con educación financiera, con bastante conocimiento, poder quizás contrarrestar la balanza de los desequilibrios que se puedan generar con este nuevo tipo de sistemas. En efecto, la clave de todo esto es la educación financiera. Esa es la clave primordial para estar dentro de lo que es este nuevo cambio de innovación financiera. Culminamos contigo, José. Sí, gracias. Bueno, ya que es el cierre, quiero agradecerle a todos, a los que organizaron el evento, a las autoras del documento y a los panelistas. Ha sido muy enriquecedora toda esta discusión. Primero, reconocer, como bien han dicho otros panelistas, de que efectivamente los CBDC
vienen, es decir, de que van a llegar eventualmente. No recuerdo cuál es la cifra actualmente de cuántos bancos centrales en el mundo están estudiando la posibilidad de introducir esta moneda y sustituir el dinero físico. Entonces, esta es una realidad. En este sentido, yo creo siempre, como cuando doy clases o alguna conferencia, siempre hay que recordar los principios, porque si tenemos claros los principios económicos, vamos a entonces a hacer buenos diagnósticos y a diseñar buena política económica. En ese sentido, recordemos de que los gobiernos no buscan el bien común. No, yo no conozco ninguna legislación de ningún gobierno en ningún país del mundo que haya favorecido a la gente común y corriente. Es decir, con excepción de la policía, siento que no tiene ninguna otra función más que hacer. Y en este sentido, vemos con la historia de la banca central. Todas las crisis financieras, desde la Gran Depresión de 1929, las hiperinflaciones que sufrió América Latina, las inflaciones que todavía está viviendo América Latina, la crisis del 2008 en los Estados Unidos, todas esas han sido causadas por los bancos centrales. En ese sentido, tenemos que tener desconfianza hacia los gobiernos y al ejercicio de la política monetaria. Y el problema es que la banca central se creó con el fin de financiar al fisco. Entonces, con la introducción de los CBDC, esto no va a cambiar. Sí, no va a cambiar el escenario. No hay ninguna diferencia entre que un gobierno emita dinero físico a que emita dinero digital. En este sentido, discrepo un poco con las observaciones del documento, que hace como una distinción, como si hubieran nuevos retos, nuevos problemas, nuevas circunstancias. No, es igual, es igual. Más bien es mucho más fácil pues emitir dinero solamente con un clic de un botón que simplemente mandar a la imprenta a imprimir dinero, pero las consecuencias del diseño, todo es exactamente igual. Sí creo que es importante, como mencioné, hacer una distinción de lo que es la política monetaria de lo que son servicios financieros. Una cosa es la función de un banco central de emitir dinero y con ello controlar la inflación y los ciclos económicos. Y otra cosa son todos los servicios financieros que ofrece la banca privada. Son dos cosas por separadas. Si queremos hablar de inclusión financiera, yo la verdad no veo cómo un dinero digital va a mejorar la inclusión financiera en nada. Es decir, si una persona en una zona rural, alejada, no tiene acceso a la banca física, no tiene acceso a cuentas bancarias, no tiene acceso a tarjetas de crédito, ¿por qué lo va a tener con el dinero digital? Yo no veo ninguna diferencia. Es decir, el problema de la inclusión, insisto, es un problema de regulación del sistema financiero. Tenemos que desregular el sistema financiero si queremos inclusión financiera. Yo tal vez pueda parecer muy radical, yo lo que digo es que soy consistente, no hay nada en la literatura de la ciencia económica, no hay nada en ningún libro de teoría de precios que justifique la existencia de superintendencias o que el gobierno intervenga en la regulación del sistema financiero. No hay nada que justifique esa intervención. Yo no creo en ella, creo que no debe existir. A lo sumo, podría existir una entidad gubernamental que califique una entidad financiera, pero no que la regule, no que le imponga sus criterios de cómo debe operar, etcétera, etcétera. Y por último, sí creo, insisto, que es necesario desarrollar, es una oportunidad de desarrollar una criptomoneda privada. Durante muchos años, es decir, en décadas anteriores, muchas personas intentaron crear dinero privado utilizando patrón oro o patrón plata y todos están en la cárcel o han sido perseguidos por los gobiernos. En este sentido, con el desarrollo de las criptomonedas, yo no veo esa persecución gubernamental en contra de la emisión privada de criptomonedas. Entonces, creo que es una oportunidad para que el sector privado, la iniciativa privada, retome lo que fue en un principio. Recordemos que la banca central es relativamente nueva. La Reserva Federal de Estados Unidos se creó en 1913, tiene apenas 100 años.
¿verdad? El Banco Central de Costa Rica se creó en 1950. La ley de bancos de Costa Rica de 1900 dice que los bancos privados podían emitir dinero siempre y cuando tuvieran respaldo en oro. Entonces, la banca central es relativamente nueva. Lo que pasa es que creemos que necesitamos de banca central para que los países subsistan. Eso es un mito que hay que romper, ¿verdad? Es decir, y estoy seguro que en toda América Latina también no hubo banca central en el siglo XIX. ¿Por qué tenemos que creer que tiene que existir banca central en el siglo XXI? Entonces, esta es una oportunidad para retomar la emisión privada de dinero, pero no puede ser Bitcoin porque, repito, Bitcoin tiene problemas estructurales. El blockchain hace que el sistema sea excesivamente lento y además, por lo que dije, no hay manera de regular la oferta con la demanda. Necesitamos un sistema en donde la oferta se pueda mover al mismo ritmo que la demanda y la única manera de hacer eso es desarrollando una criptomoneda de emisión centralizada que su objetivo sea garantizar estabilidad de precios, un índice de precios también establecido de manera privada. Entonces, muchas gracias a todos, un gusto, un placer De igual manera, haberlos muchas gracias, conocido. José. Muchas gracias al resto de ponentes, a Javier, a Daniel, a Paz y a las autoras por haber estado todo el tiempo en este webinar. Y muchas gracias por su tiempo, que sé que se extendió un poquito, pero muchas gracias antemano. Gracias a Entonces, todos. Tengamos el contacto, sí. de Gracias. igual manera. Muchas Listo, muchas Abrazos. gracias, gracias. hasta luego. Gracias por Chao. todo. Adiós. Chao. Hasta luego. Gracias.